Rafael, ¿puedes orar, por favor? Antes. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, compartir, Padre, y crecer espiritualmente, Señor, en conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por este Zoom que nos ha permitido, Señor, tener, a pesar de la distancia, Señor. Seas tú edificándonos con tu Santo Espíritu, guiándonos, Señor, para que nuestro conocimiento se amplíe y así poder, Señor, anunciar tu palabra, Señor, donde tú nos lleves. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Arrancamos la lectura. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Del 8 hasta el 17. Hermana Gailey. No te. No. Está bloqueado el audio. Tu Micrófono. micrófono. Ya, ahí sí. Amén. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún día algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al, ju al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio es justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. 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 Se ve mi pantalla compartida, ¿no? ¿Se vea? ¿Se Sí, ve? sí. Vamos a empezar a subrayar a Jesucristo. Pablo se presenta.
como el apóstol, pero en esta pericopa, en este capítulo, él habla más de el que le ha llamado siervo, Jesucristo. Jesucristo, y hace un énfasis en el Evangelio. Por eso no vamos a hablar mucho de Pablo. Podríamos hablar de Pablo, pero ahorita nos vamos a enfocarnos como Pablo en Jesucristo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, vamos a llamado a ser apóstol, apartado para Evangelio. el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Vamos a subrayar Evangelio en azul. Mientras tanto, estamos aquí, en este. Ah, Jesús en rojo he dicho. Me equivoqué. Llamado a ser apóstol, Jesucristo en rojo. sí, en rojo. Apartado para el Evangelio de, Azul. de Dios. Podemos subrayar todo Evangelio de Dios, porque el Evangelio es de Dios. No es un Evangelio humano, es divino. Viene de Dios. Dios. Y que Él había prometido, ¿qué había prometido Dios antes por sus profetas en las Santas Escrituras? El Evangelio. A Jesucristo. El El Evangelio. Evangelio. Sí, el Evangelio, pero vamos a ver, está bien, te adelanta, hermana. El Evangelio es Jesucristo, es verdad. Él había Dios prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De Jesucristo. Podemos ver que el Evangelio es cristocéntrico. Apunta a Cristo. El Evangelio de Amén. Dios apunta a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo en rojo. Podemos ver que Él es el centro del Evangelio. Jesucristo que era de qué? Del linaje de David según la carne. Carne. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a ver después de subrayar. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Nombre de quién? Jesucristo. Sí, podemos Jesucristo. subrayar también. Amén. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Cristo. Jesucristo. Podemos ver el énfasis en Jesucristo en pocas palabras de Pablo. Deseo de Pablo, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Jesucristo. con respeto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en él. En el Evangelio de su Hijo. Amén. Evangelio. Podemos subrayar el Evangelio de su Hijo. Hemos visto más arriba que en versículo
3 que él es el evangelio acerca de su hijo, el evangelio. También se podría subrayar que el evangelio está acerca de su hijo. Vamos a ver después. Él es el centro del evangelio. Versículo 9. De quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados o fortificados o fortalecidos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros que el Evangelio. Evangelio El Evangelio. también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio Evangelio, porque es poder de Dios para salvar, para salvación de a todo aquel que salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de Por por fe. fe por fe y y para para fe. fe, como está escrito, más el justo por la fe La fe vivirá. vivirá. Vida. Así que hemos subrayado, podríamos subrayar más como declarado hijo. ¿Quién fue declarado hijo? Jesucristo. Jesucristo. Estoy buscando mi... Ah. Entonces, vamos a leer de nuevo. Es el método inductivo, es leer para preguntarse de quién está hablando, para qué nos habla de esto y de qué me sirve. Podemos ver que el énfasis es en Cristo y su evangelio. Y hay que notar, apunta eso, que hemos visto 6 a 7 características del evangelio. Hemos visto que el evangelio, primeramente, ¿qué es el evangelio? ¿Viene de quién? De De Dios. Dios. El De Dios, Jesucristo. viene de Dios. ¿Y qué fue? Había prometido. El evangelio es prometido. Antes de la por cruz, sus profetas, antes de la venida de Cristo, ya existía el evangelio, pero el evangelio estaba en camino. Los profetas profetizaron acerca de un Mesías, acerca de el Hijo de Dios que vendría para rescatar a Israel, rescatar a los de la fe. Era prometido. Podemos ver esto, los vamos a ver después. Por sus profetas en las Santas Escrituras. Y mi pregunta es, ¿dónde se dice en el Antiguo Testamento, dónde se habla del Evangelio, de la buena noticia? Porque el Evangelio es la buena noticia. ¿Dónde podemos encontrar una profecía
del evangelio prometido, sabiendo que el evangelio es centrado en Cristo y es acerca de Cristo. Podemos decir que Cristo es el evangelio, Él es la buena noticia. ¿Dónde podemos encontrar un pasaje? Es la pregunta en el Antiguo Testamento. Isaías, vendrán a los quebrantados. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Dónde se habla del evangelio, la buena noticia? Se habla de la buena El noticia en el Antiguo Antiguo Testamento. Testamento. Ese es nuevo. En Isaías 71 habla. Exactamente, perfecto, Polis. Hay mucho más, pero el más que apunta a este evangelio, es decir, la buena noticia, la buena nueva, es Isaías 61:1, que va a confirmar Jesús. Vamos a leer en Lucas, Jesús va a confirmar. Jesús va a confirmar este pasaje que acaba de decir la hermana, Isaías 61. No olvidemos que era prometido el evangelio. No es nuevo, no era nuevo hace 2000 años. Solamente el evangelio estaba en camino. Lucas 4, vamos. Lucas 4, versículo 18. Es textualmente el pasaje de Isaías 61, versículo 1, que Jesús retoma cuando empieza su ministerio. Dice así, Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, ¿dónde estoy? Me está pidiendo de... A los pobres. A los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira lo que dice Jesús en el versículo 21, es muy importante. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. El evangelio prometido llegó hasta los judíos en este tiempo y Jesús mismo retomó el rollo del libro para leer lo que estaba cuestión de él, lo que apuntaba a él, los que los profetas profetizaban antes de su venida. Entonces el evangelio es de Dios, no es humana, prometido y acerca de su Hijo. El servidor de Yahweh es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. La pregunta es, ¿no era Hijo de Dios el Señor antes que se encarnó? ¿Qué dice Pablo aquí? Dice que en su resurrección fue declarado. ¿Alguien puede responder? ¿Por qué Pablo dice que fue declarado? Cuando sabemos que Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios, exactamente, el verbo era Dios. Y ahorita
nos dice que fue declarado después de la resurrección. Podemos ver el Salmo 2, que nos habla de tú eres mi hijo. Podemos ver muchos pasajes. ¿Alguien puede explicar este pasaje de Pablo? Declarado hijo de Dios con poder. Em, un De, poquito era. de toda evidencia, este pasaje no nos dice que Jesús llegó a ser hijo de Dios. De toda eternidad, Jesús es el hijo de Dios. Él es Dios, la misma naturaleza del Padre, la misma esencia. Pero cuando ha venido Jesús tomando una carne semejante a nosotros, es decir, una humanidad semejante a nosotros sin pecado, pero ha testificado delante de todos que realmente lo que decía de él era verdad, realmente era él hijo de Dios. Amén. Entonces, Amén. Amén. confirmo, quiere decir en versículo 4 cuando dice declarado, fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Podemos ver muchos pasajes cuando el Padre al bautismo de Jesús dijo que Él es mi Hijo amado. Hay muchos pasajes que testifican de la divinidad de Cristo, pero los judíos, los hombres de la época, no creían. Hasta los discípulos dudaban. Podemos ver en una otra ocasión que en Lucas 24 los discípulos dudaban de la resurrección misma de Cristo. Se va a cortar el Zoom en unos minutos. Vamos a reconectarnos después. ¿Sí? Entonces, hemos visto que el Evangelio es de Dios, prometido acerca de su Hijo. Tercera característica. Y que Jesús será del linaje de David. ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué las preguntas, hermanos? Porque cuando tú vas a encontrar un judío, te va a decir que el Evangelio es invención. No existe. Jesús no es el Mesías. Pero podemos comprobar que el Evangelio ya estaba prometido en su ley. ¿No es verdad? Acabamos de probar en Isaías 61 que ya estaba prometido, era prometido el Evangelio. Y también hay muchos otros pasajes que les voy a mandar después por el grupo que apunta a la venida del Mesías. Y los judíos saben que el Mesías debe venir por el linaje de David. Pero ¿dónde está escrito en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? Estoy escuchando. ¿Qué dice? ¿Alguien sabe? Que vendría algo que dice que vendría del nombre, vendría un Mesías, ¿no? Pero no me acuerdo la cita. Isaías 11:1 habla del Mesías
y de la descendiente de David. ¿Alguien puede leer Isaías 11, versículo 1? Y alguien otro, Jeremías 23, versículo 5. Isaías 11, 1 y Jeremías 23, 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Jeremías 23, 5, 6. 23, 5, 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. También podemos ver en la genealogía de Jesús en Mateo 1 y en Lucas también su descendencia, linaje de David con José y en Lucas su linaje con María. Es para otro curso esto. Entonces se puede comprobar todo lo que está escrito en Romano. Romano es un punto, un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a seguir. Dice en versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Seguimos entonces. Hemos visto Ah, entonces voy a contestar contestar las preguntas. Hemos visto Isaías 11, versículo 1, que habla de del linaje del Mesías. Jeremías 5 al 6. En el Salmo 2 podemos ver que Jesús es llamado Hijo de Dios. Ya, versículo 6 estamos. Entonces, hay que vamos a escribir los 7 características, 6 a 7 características del Evangelio en esta pericopa. Primeramente, hay que escribir, les voy a mandar después, pero hay que memorizar. El Evangelio es de Dios, prometido acerca de Jesucristo, es decir, es cristocéntrico.
acerca de Jesús. Voy a apuntar este. Es acerca de Jesús. El Evangelio nos da obediencia por la fe. Aceptamos el Evangelio por fe, por obediencia. Este Evangelio. Entonces, aquí tengo. Versículo 1, el Evangelio es de... no me nota, ¿no? Lo siento. ¿Dónde estoy? Voy a compartir. Voy a compartir este. Vamos a ver. ¿Se ve o no se ve? Se ve. Ya, pero no me veo yo. Entonces, léelo, hermano, si lo ves. Hermano Rafael. ¿Qué está En el viendo? ¿Es de Dios? Es de Dios, versículo 1. Ya, Versículo 2, prometido en las Escrituras. ya, Versículo 3 y 4, centrado en Cristo. ya, Versículo 5, lleva a la obediencia de la fe. ya. Versículo 14 al 16 es universal. Léelo, por favor, léelo el versículo 14 al 16 para entender por qué es universal. Léemoslo. Así que en cuanto a griegos y a no griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ha leído todo. No pasa nada. Estoy luchando con Estoy buscando dónde estoy. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya. Estaba buscando yo. Aquí voy a compartir. Entonces, es universal porque es para judío y también para griego, es decir, para las naciones, para los griegos, para los judíos y para las naciones. Es poder de Dios, versículo 16. Y el último, versículo 17, ¿qué dice? El último. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es. El Evangelio es para todos. Primero, vamos a contestar las preguntas abajo. No hablé de esclavos, pero en el versículo 1, Pablo dice, Pablo, siervo. No les veo. ¿Dónde están? ¿Aquí? ¿Me ven? Sí. Pero no les veo. Sí, Entonces, preguntamos, Pablo dice, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo
quiere decir esclavos en realidad. Podemos ver en muchas versiones que se habla de esclavos. Voy a compartir una versión para que quede claro. La versión Biblia textual, no, Biblia textual. Ok. ¿Qué dice? No hay, no quiere venir. No quiere venir. No pasa nada, pero no. No quiere venir. En la Biblia textual dice Pablo, esclavos de Cristo. En griego, la versión original del Nuevo Testamento habla de esclavos. Y la pregunta es, ¿por qué razón somos también nosotros esclavos de Cristo? ¿Por qué somos esclavos como Pablo de Cristo? Vamos a primera de Porque somos, Corintios. porque somos comprados a precio de sangre. Amén. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios 6, versículo 20. Primera de Corintios 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. También leemos Primera de Pedro 1:18. Sabiendo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Pero ¿con qué? sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Estábamos en el mercado como en un mercado y Jesús ha venido para comprarnos de la mano de quién? De Satanás, del mundo. Y ahorita los nosotros pertenecemos a Jesucristo y no tenemos derecho. Un esclavo no tiene derecho. Un empleador tiene derecho porque recibe por su trabajo, recibe por sus obras. Nosotros, por gracia, somos salvos. Por eso hemos visto en Romano 1, versículo 17, que somos salvos por fe, para fe, y vamos a ver de fe a fe. Voy a apuntar dónde está. ¿Dónde? Aquí. No, es otro, pero no pasa nada.
Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela Fe para fe, como está para escrito, más el justo por la fe vivirá. vivir. ¿Qué quiere decir este pasaje? Siempre hay hermanos, hay iglesias que creen que somos salvos por fe, pero debemos aguantar nuestra fe por obras. Si no aguantamos, si no añadimos nuestra contribución, no podemos ser salvos. Es falso. Tú eres salvo de fe a fe. Es decir, que Dios por gracia te ha salvado y te va a traer hasta el fin por fe, no por tus obras. ¿Me entienden? No hay que Amén. añadir, hay que pagar hay que hacer No, tú eres salvo y punto. ¿Y cómo se nota? Con tus frutos. Le reconocéis, dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a seguir a contestar las preguntas. ¿Dónde está? Me perdí, hermanos. ¿Dónde está mi- mm, aquí? Ya. Aquí. Ya. Vamos a responder. Hemos respondido esto. ¿A qué se refiere Jesús? Fue declarado Dios Salmo 1. ¿Qué aprendemos de los versos 8 y 9 de Pablo? ¿Qué aprendemos? Versículo 8 y 9. ¿Alguien puede leer? Voy a compartir pantalla. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, Es que está bloqueado. que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amén. Vemos que Pablo da gracias a Dios por, por la fe de los romanos. Se escucha en todo el mundo. No debemos olvidar que Roma era la capital del imperio romano. Es decir, que todo lo que salía de Roma se esparciaba en todo el mundo. Y cuando ha llegado el Evangelio en Roma, todo el imperio romano supo que había cristianos ahí y se regocijó a Pablo diciéndole que doy gracias a mi Dios mediante el Jesucristo. Y ruego para ustedes. Amén. Vamos a Amén. ¿Qué aprendemos del versículo 10? ¿Alguien otro puede leer? Voy a apuntar. ¿Qué aprendemos de Pablo, de su viaje, de su intención, de su deseo en el versículo 10? Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Ya. Versículo 11 también.
porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Amén. Podemos ver que él estaba orando Pablo para por fin ver, según la voluntad de Dios, a los romanos, hacer un próspero viaje. Y el versículo 11, la pregunta es, ¿no suena arrogante Pablo en el versículo 11? Diciendo que, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados o fortalecidos. No creo que Pablo, y es real que Pablo fue nombrado por el Señor como apóstol de los gentiles y él debía comunicar algunos don, pero no forzosamente espiritual, pero enseñanza, doctrina y también fortalecer la congregación. Aunque no lo había fundada Pablo, él quería ver a los romanos. ¿Por qué? Pregunta 8, ¿por qué el Evangelio primeramente al judío? Hemos leído que primeramente el Evangelio era para el judío. La pregunta. Dice la pregunta, ¿por qué al Este, judío? ¿Por qué al pueblo escogido por Dios? sí, pero tú también estás escogido con Dios, por Dios. Porque Lo hemos visto en el versículo 2 también. venía del linaje de David, No, del, versículo 2 de Romano 1. Porque era una promesa en las Amén. Santas Escrituras. Amén. ¿Repites? Porque era una promesa. Amén. Para el pueblo judío era una promesa. Hemos visto justicia de Dios se revela de fe a fe. En el Evangelio aprendemos que Dios nos perdona, pero recibiendo a su Hijo como Señor y Salvador. Y aprendemos que no hay otro camino y somos salvos por fe y debemos seguir caminando por fe y no añadir nada a la fe de Jesús. Como los judaizantes que hasta circuncidarse ahorita es de moda de circuncidarse, porque la gracia del Señor no es suficiente. Debemos añadir algo para que nos glorificamos en nuestra carne. Yo he hecho esto, yo yo he hecho mejor que tú. No se merece la salvación. Es gracia, todo es gracia, por gracia. Si algunos tienen preguntas, dudas, estoy para responder si Dios permite o hermanos o hermanas pueden responder. Les voy a preparar todas las preguntas y respuestas bien limpias y les voy a mandar en el grupo. Hay que retener, memorizar, es decir, retener que el Evangelio es de Dios, no es humano. El Evangelio es prometido.
es centrado en Cristo. Podemos decir que Cristo es la buena noticia. Evangelio, en griego, evangelio quiere decir buenas noticias. Y las buenas noticias, la palabra buenas noticias no es nuevo. Es decir, el evangelio de Dios no es nuevo, pero estaba prometido, pero la palabra se usaba por el imperio romano, se usaba en la antigüedad para decir que un rey subió al trono. Había una evangelio. También cuando había una batalla ganada por un imperio, por un pueblo, decía que tenemos una evangelion, una buena noticia. Pero nuestra evangelion, buena noticia, evangelio, es más poderoso porque salva, transforma la gente. Es poder de Dios. Versículo 6, 16, para salvar todos, no un parte, pero todos aquel que cree en este mensaje. Y también podemos deducir que Pablo era la consecuencia de un evangelio recibido. Él ha recibido el evangelio y el evangelio le ha transformado, le ha hecho esclavos, como nosotros somos esclavos, pertenecemos a Cristo y tenemos el apostolado. No es decir que somos apóstol, pero sí tenemos el ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio de la reconciliación. Dios hablando a través de nuestra vida. El evangelio va a transformar como nos ha transformado y ahorita vamos a ser los portadores de este mensaje maravilloso, poderoso, que es la buena noticia de Jesucristo. Amén. El evangelio es de Dios, prometido, centrado en Cristo. No hay otro. Pablo dice que no hay otro evangelio. Hay muchas palabras evangelio, pero no hay otra que puede salvar como el evangelio de Jesús. Nos da nos convence para obediencia, para obedecer a la fe. También Él es para todos universal el evangelio. Él es poder de Dios y es de fe para fe. No podemos añadir nada, es por fe, es gracias. Y los que son de fe, el Señor les va a guiar hasta el fin, les va a cuidar hasta el fin. Es el bendito evangelio que proclamamos, hermanos. Amén. Amén. Una pregunta, una duda sería. Un aporte también. Aleluya. Para complementar lo que usted estaba diciendo, misionero, en 1 Corintios 7, 18, dice, 1 Corintios 7, 18, dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Ah, ¿Qué de ser circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. amén. Porque en el Señor fue llamado, porque el que en el Señor fue llamado esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. Qué maravillosa la palabra del Señor. No necesitamos más que su palabra, de leer la palabra, de aplicarla a nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicar este evangelio a nuestra vida? Romanos se puede aplicar a nuestra vida. Uno, ¿cómo? Voy a compartir pantalla.
Estamos estudiando de una manera inductiva, es decir, con pregunta también, con contexto así. Pero si hacemos un exégesis, no es el curso, podemos ver que siervo es esclavo, somos esclavo, llamado también, llamado es kletos, es decir, que es el Señor que te llama a hacer lo que Él ha previsto de hacerte hacer, como en su voluntad. Y te apartado es afoneo, es decir, que te va a poner aparte para un ministerio bien preciso. Entonces, el Señor nos llama cada uno de nosotros a hacer su voluntad, a plenamente consagrarnos a su ministerio, a su vocación. Es decir, que Pablo no es solamente aquí para mandar una epístola, pero también él está aclarando que somos esclavos de Cristo, que nos pertenece a Cristo para estar también siervo del Señor. Somos siervos del Señor, somos para hacer, hacer la gran comisión. Amén. Amén. Entonces, para la próxima semana, a leer Romanos 1:18 al 32. Hablaremos de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Con quién es la ira de Dios? Romanos 1:18 al 32. Detenidamente, léelo toda la semana y vamos a hacer la misma lectura. Tal vez voy a grabarla, el video. A ver, si les apetecen de conectarse, puedo conectarme cada sábado, no pasa nada. Vamos Amén. a leer esta pericopa de Romano 1:18 al 23, al 32. Y más que todo, Pablo está hablando a los griegos, es decir, a los de las naciones, como usted y yo. Y después vamos a entrar en la pericopa del capítulo 2, 3, que habla a los judíos para tener un discernimiento de a quién está hablando Pablo, qué podemos entender, ¿se aplica a mi vida o no se aplica a mi vida? Hay que discernir. Amén. Porque podemos Amén. tomar, también podemos tomar el pasaje del Shabbat, podemos tomar el pasaje de la circuncisión y decir que, ¿lo ves? El Señor nos dice, no, ¿a quién estaba hablando en esta época? ¿En qué régimen estábamos? ¿En el Antiguo Testamento, la nueva alianza o la antigua alianza? ¿Cómo se dice? No es alianza, se dice. Pero Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Nuevo Pacto, pacto. el Nuevo pacto. pacto. Ya, porque los judaizantes, los que quieren practicar la ley, están bajo maldición, bajo el antiguo pacto. Y vamos a ver en Romanos que hay solamente una gracia, Él es en Cristo y es de fe por fe, lo acabamos de leer. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Si tienes alguna pregunta, es el momento, voy a cerrar. ¿Todo bien? Amén, gloria a Dios. La próxima semana estaré yo en Caribe, en mi país. Se nota, ¿no? Sí, yo pensé que ya estaba allá. Es parecido, pero es más verdadero.
Miguel, si puedes orar para cerrar, por favor. Amén. Señor amado, te damos gracias, Padre, tú eres bueno. Gracias por esta clase, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida. Continúe usando, Señor, la vida de misionero Herbe, Señor, para traer, Señor, esta enseñanza y pueda ser discipulado muchos obreros para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Chao. Amén. Amén, gracias, hermano. Chao, chao. Paz, Señor. Paz, paz. Paz. Felicidades.